Yo soy Donald Fernández y esto es Diálogo Abierto. Como todos los días tenemos invitados interesantes tratando temas interesantes y el día de hoy no es la excepción. Hoy nos acompaña Wesley Merchan, representante del voto nulo, quien ha venido haciendo una campaña activa para hacer que estas elecciones bajen los votos. ¿Podría decir esto? ¿Cómo lo representarías? Porque al final del día teníamos dos candidatos y ninguno de los candidatos representaba el pueblo. Wesley, muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, Ronald, por la oportunidad que me permites, ciudadanía ecuatoriana. Muy buenos días con todos. Sí, bueno, como un representante de la Coordinadora Nacional del Voto Nulo, quien nos saluda, Wesley Merchan, hemos hecho un trabajo como nunca antes en la historia del Ecuador, creando una coordinadora, ¿no? Y haciendo ruedas de prensa, giros de medios, entrevistas en algunos medios de comunicación, foros respecto al voto nulo. Pero, como digo, mientras no haya transparencia en el CNE, los fraudes siempre van a ser permanentes, cada vez incluso son más grandes. No hay una elección que no haya actas inconsistentes. Como digo, los fraudes por lo general siempre suelen ser en la primera vuelta, donde fue notorio cómo se repartieron la Asamblea Nacional mitad por mitad, y el puntaje fue prácticamente igual, 44 para 44. Ahora creo que hay una diferencia del 10% de Daniel Noboa contra la candidata Luisa González. Entonces, vemos que no concuerda, ¿no? Que en la primera vuelta, ¿por qué tanta diferencia? Cuando en la primera vuelta fue 44-44, entonces está demostrado que siempre, como vengo diciendo, más que fraudes, entre ellos hay acuerdos mutuos económicos para repartirse el país, gobernar y cogobernar entre ellos mismos. Ahora vemos que el correísmo siempre va a estar en la segunda vuelta, desde el 2006. Miren, ya va a ser 20 años, siempre con un gobierno también de derecha, como ha sido con Guillermo Lasso en 3 ocasiones, con la misma candidata Luisa González en 2 ocasiones. Pues siempre van a ser ellos que se reparten el país, y por eso llegan a acuerdos mutuos, y ahí están los resultados. Yo creo que para la mayoría de ecuatorianos creo que están contentos con Daniel Noboa. Digámosle que sea mejor así, para ver si realmente, aunque lo veo imposible, en 1 año y medio ya demostramos que todo lo que él manifestaba en ese entonces en las campañas electorales nunca prometió nada, y yo creo que va a ser imposible que también en 4 años lo cumpla. Entonces, Sí, a ver, aquí quería comentarte algo. Bueno, hoy se rumora en las calles que hay un acuerdo entre ADN y Revolución Ciudadana, porque a Revolución Ciudadana no le convenía ganar. ¿Tú qué piensas? ¿Le convenía o no le convenía ganar a Revolución Ciudadana? yo creo que la ciudadanía tiene bastante rechazo ya al correísmo, porque siempre nos meten el cupo de socialismo, comunismo. Eso se vengo escuchando a raíz del correísmo, para hacerles ver a los gobiernos de derecha que son mejores. En teoría se escucha que el uno es bueno, el otro es malo, pero en la práctica sabemos que las dos tendencias se manejan en actos de corrupción. Pero igual van a tener bastante, creo que, oposición de parte y parte. Creo que Daniel Noboa sacó un 54%, entonces el resto sería su oposición. Entonces todo depende del mismo para que la gente en cierto momento no se vuelque nuevamente a las calles, como siempre ha pasado. A ver, pero esa es la parte que quiero estar claro. ¿Es conveniente a Revolución Ciudadana? ¿Le convenía o no le convenía ganar? Porque, a ver, estamos viendo que en este momento no le conviene ganar a nada, pero alguien quiere tener el poder. Pero si Revolución Ciudadana ganaba, en 1 año estaba la gente en las calles, porque cumplir las metas o las promesas que hicieron en campaña es difícil, si no por decirlo imposible. O sea, no lo van a poder hacer. No tanto el decir que voy a hacer esto, voy a dar algo, no, sino cómo lo voy a hacer. Algo que se debe saber de la ciudadanía. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Me van a seguir metiendo más la mano al bolsillo de los impuestos?
me van a seguir sacando más, exprimiéndome el dinero que no tengo. ¿De dónde va a salir la plata? O el país va a seguirse endeudando y pidiendo créditos. Ojo, según lo último que dijeron, que los créditos del FMI no son para desarrollo social, son para pago de deudas. O sea, no es que puedan invertirlo en hacer un sitio turístico, en inversión de salud, en inversión de tecnología, en inversión de... No lo puedo hacer. Tengo que invertirlo para pagos sociales, es decir, pago a médicos, pago a policía, pago al ejército, pago a la deuda externa, pago a todos. No, pero no es para invertirlo. Entonces, ¿cómo o de dónde va a salir la plata que ofrecieron en campaña? A ver, estimado Ronald, yo creo que siguiendo la secuencia, han pasado ya 8 años de que ya no está el correísmo, digamos, dejó la presidencia de Rafael Correa. Hemos tenido 3 gobiernos de derecha, contando con el gobierno de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Noboa. Yo creo que los 3 gobiernos no han trabajado para desterrar el correísmo, al contrario, han revivido, han trabajado para el correísmo, porque es el continuismo de todo lo más de lo mismo. Entonces, creo que siguiendo la secuencia, yo creo que debería haber ganado Luisa González, porque hubo gente que ya no confía, decepcionó Guillermo Lasso, igual Daniel Noboa. Hay gente que escuchaba que votó por Daniel Moreno Noboa también. Claro, igual Moreno. Claro. ¿Cómo es la trilogía que dicen Molano, la trilogía Moreno, Lasso y Noboa? Claro, o sea... No es que haya mejorado la situación. No, pues entonces la gente mismo que ha confiado, como digo, en ese entonces con Guillermo Lasso, Daniel Noboa, se ha sentido defraudada porque no ha cumplido nada. O sea, ¿y por qué sigue ganando la derecha si se sigue sintiendo defraudada? Es que, como digo, aquí hay acuerdos económicos y los fraudes los hacen en la primera vuelta normalmente. Y ya en la segunda vuelta, ya por el odio, por el rechazo al correísmo, obviamente la gente siempre va a evitar eso y va a votar por un candidato de derecha, guste o no nos guste. Porque prácticamente aquí... O sea, queremos el menos malo, queremos el que... O sea, prefiero lo que venga, o sea, conocer al... ¿Cómo es? Malo por conocer que bueno conocido. O al revés, malo conocido que bueno por conocer. O sea, quiero todo lo que me venga, con tal de que no venga el que ya estuvo, que no es que yo lo juzgo, porque hubieron cosas buenas. Como en todo gobierno, hay cosas buenas y cosas malas, como en toda democracia, porque cada quien va a velar por sus propios intereses. Pero, ¿qué es lo que estamos buscando? Porque al final del día, entre elige y elige, nos estamos jugando el físico, la vida y para muchos los pocos recursos que les quedan. Sí, Ronald, es bastante complejo esta situación. Siempre se viene escuchando, hay que votar por el menos malo, el menos corrupto, el menos delincuente, a escoger entre el cáncer, el SIDA, entre las moscas y la mierda, porque nos obligan prácticamente, donde yo no comparto absolutamente nada en esa manera de pensar, porque el menos malo resulta peor que el anterior, y ya lo hemos visto. Daniel Noboa sí resulta peor que Guillermo Lasso, porque subió el IVA con el pretexto de la inseguridad y estamos peor de inseguridad como nunca antes en la historia del Ecuador. Entonces está claro y comprobado que el menos malo no funciona. Mientras ellos sean los mismos, no puede haber menos malo en gente que está involucrada en muchos actos de corrupción, de narcotráfico, donde en el debate se dijeron, un debate de dimes y diretes, donde sacaron los cueros al sol, donde se dijeron realmente en qué actos de corrupción están involucrados y por último un narcotráfico. Entonces a eso apostamos, de eso no queremos, pero lastimosamente la ciudadanía no despierta, siempre es manipulada. Desde que vemos, señores, el mayor problema del mundo son los idiotas, dicen. Que si un malvado junta a 100,000 tontos, tiene 101 perversos. Entonces eso está comprobado científicamente, ¿ya? Entonces eso es lo que pasa, la gente se deja llevar por el fanatismo, no piensa, no analiza realmente. Gente que está involucrada en bastantes actos de corrupción y apostamos por ellos. Miren que las elecciones anteriores, creo, cuando fue con Lasso, fue claro que Moreno le robó la presidencia en un tiempo, y de ahí se vienen turnando, hoy te toca a ti, mañana me toca a mí, y así pasan repartiéndose el país.
fue tan notorio el fraude ahí que Moreno contra Lazo. Como representante del voto nulo, como esta gestión que has venido haciendo y promulgándola a nivel nacional para que las personas empiecen, podría decirse, a despertar, a abrir los ojos, en que no solamente tenemos la opción de la izquierda y la derecha, porque bueno, en Ecuador el de la izquierda se vende por la derecha y el de la derecha se vende por la izquierda. ¿Qué piensas de estos resultados? ¿Nos favorece, no nos favorece o es una etapa más de la vida que tenemos que pasar? Siempre suele pasar esto, ¿no? Hay tiempos que gente que moría por el correísmo después ahora se muere por Noboa, así, y la gente activista también es así en cierto tiempo, se manejan tal y cual como los políticos, se cambian de camiseta como cambiarse de calzoncillo, y eso ya es normal, lastimosamente, pero uno ya los va identificando cómo actúan, no hay confianza realmente en ese tipo de gente que por buscar intereses personales no les importa cambiarse de ideologías, con tal de tratar de ocupar, claro, cambiarse de camiseta y tratar de ocupar un cargo. Ese es el fin, más demostrando fanatismo que un verdadero patriotismo, porque en este caso yo creo que como nunca antes en la historia del Ecuador el voto nulo era una tercera vía, era una tercera alternativa, donde si ganaba había nuevas elecciones con nuevos candidatos, donde realmente sale un candidato de la ciudadanía. Aquí no salen candidatos de la ciudadanía, siempre salen los candidatos que van a representar los intereses de cada partido, y eso siempre se ve. Por eso que incluso cuando ven un candidato fuerte que les va a hacer bastante oposición o los va a ganar, en el caso, pongamos un ejemplo que tampoco, en el caso de Jan Topic, no los dejan participar. Pero vemos que Jan Topic ya se pasó a la izquierda, o sea, apoyó abiertamente a Luisa González. O sea, entonces, ¿cómo vemos? O sea, cuando eras el contrincante y ya no me dejan llegar, no puedo participar, me sumo al que pueda ganar, o al final del día no importa con quién vaya, con tal de yo estar o ser parte del poder, porque al final del día necesito contratos, necesito plata y necesito trabajar para sobrevivir. Entonces, o sea, ¿cómo vemos esto? Porque vemos que no hay ideología, vemos que no hay credibilidad, vemos que hoy soy de la derecha, mañana soy de la izquierda, o hoy estoy con el que gane y mañana voy a estar con el que gane, porque si no estoy con el que gane, al final del día pierdo mi espacio de donde saco plata. Así es, Ronald, y como digo, aquí no hay diferencia entre ideologías. Un tiempo creo que Jan Topic participó por el Partido Social Cristiano, sí, después claro, estuvo por Suma, que es por Suma también, demostrando, claro, por la derecha, apoyando a la derecha, aunque bueno, fue bastante cuestionado desde su padre, Milagros Topic, involucrado al correísmo en casos de corrupción. Pero al final del día terminó apoyando al correísmo. Claro, así sale. Obviamente demostró el apoyo a Luisa González, pero anteriormente también lo apoyaba al mismo Daniel Noboa, en cierto momento lo apoyaba, después ya se puso en contra. Entonces no hay confianza realmente, por eso digo aquí, las ideologías científicamente y estratégicamente fueron creadas para dividir la población y manipularlas. Eso es lo que se ve bien, eso se ve. Entonces realmente aquí ya no hay confianza, y está por demás hablar de ideologías, cuando, como digo, en la práctica se manejan tal y cual en actos de corrupción. Y por qué no, en cierto momento para mí, la derecha ha venido gobernando más de 200 años que el Ecuador, involucrada en más actos de corrupción y siempre repartiéndose el país. Bien o mal, Rafael Correa llegó una década, hizo cosas buenas, cosas malas, pero algo hizo, aunque no comparto la idea de que robó, pero hizo obras. No debería ser así tampoco, pero si comparamos con los últimos gobiernos que han robado, involucrados en muchos actos de corrupción y no han hecho una sola obra para que supere el correísmo, entonces la gente también se da cuenta de eso. Esa de robó pero hizo obras me recuerda a un eslogan que dicen: es como aplaudirle al cajero cuando te da tu dinero. Claro, así es, ¿no? Como que la vaca le aplauda al matadero, algo así también. Sí, o sea, no me parece justo, pero al final del día somos conformistas, nos conformamos con lo que nos toque, o solamente estamos buscando dejar de nosotros esforzarnos para ver cuál es nuestro salvador, cuál es el Mesías que llega a salvarnos. Porque realmente no entiendo por qué seguimos escogiendo lo que no sabemos que nos va a hacer daño. Y a veces lo que más reciente creo que es en la juventud es que sabemos que
hoy elegí el candidato y mañana, no, es que no me apoyó, es que no me dio esto, no me dio esto, y estoy en contra. O sea, no tenemos esa convicción y esa fidelidad de aguantarme y decirme, yo me equivoqué y al final del día me callo, pero no salgo a joderlo o a criticarlo o a protestar en contra del que yo voté, como lo que pasó en Daniel Noboa. Mucha gente que apoyó a Daniel Noboa después salió a gritar, no, hay que sacarlo porque ya se pusieron en contra, porque no fueron beneficiados, porque muchos pensaron en coger puestos, en que les den algunos ministerios y no les dio. Lo que iba a pasar si ganaba la Revolución Ciudadana, la CONAIE, Leonidas Issa, se iban a levantar a pedir su tajada, su pedazo. Y la Revolución Ciudadana, como siempre, no les iba a dar. Hubiera pasado lo mismo. La gente se hubiera levantado a protestar en contra de ellos porque no les dan su parte. Así de verdad, sí, hay gente que en cierto momento, cuando participó Fernando Villavicencio, apoyaba a Fernando Villavicencio. De ahí, claro, lo que pasó fue apoyar a Noboa en la primera vuelta y bueno, les decepcionó porque no les daban puestos. O sea, la gente, la mayoría, apoya a un partido con el fin de esperar un cargo, un puesto. Eso y cuando ven que no son condescendientes, se hacen opositores. Eso se ha visto. El ecuatoriano es resentido. Sí, yo creo que por naturaleza el ser humano va a ser resentido y va a tener rechazo y se siente decepcionado y después comienza a ser opositor de ese partido. Hay mucha gente que... Tomemos en cuenta que en estas elecciones salieron muchas personas que fueron militantes de Revolución Ciudadana a decirle a Luisa González, tú me obligaste a que callara. Cuando me acosaron, tuve muchas cosas, mis hijos tuvieron que salir, no tuvieron espacio de colegio, y salieron muchas mujeres a decirle, ¿cómo puede ser tú la voz que dices conmigo no van a callar cuando tú me obligaste a que callara? Así le dijeron a Luisa González en redes sociales. Sí, entonces, estamos hablando de que el ecuatoriano, o sea, callo cuando me conviene y cuando no me apoyas me resiento y te voy a atacar y te voy a atacar hasta cuando me debo o qué. Porque al final del día, si estas mujeres callaron en su momento, ¿por qué hoy salir con ese resentimiento de no me apoyaste? Claro, siempre se ve eso, pues como digo, siempre apoyan a un candidato con el fin de para un cargo, recibir un cargo, por eso. Pero bueno, habrá gente que, pongamos en el caso de Guillermo Lasso, hubo gente que apoyó las 3 campañas y cuando fue presidente en un pedazo les dieron. Entonces, por un lado también tienen razón ese resentimiento de no haber ocupado un puesto, ¿no? Después de haber tantos años siendo fiel tal vez a Guillermo Lasso. Pero el problema es también de uno, porque uno sabiendo cómo actúan, cómo son, simplemente no lo apoyo, pues. Porque aquí, como digo, lo más importante es el bienestar del país, de nuestra patria. Ver que cambie la situación del país que está tan crítica, caótica, sumergida en tanta corrupción e inseguridad. Entonces uno debe saber a qué apoya. O sea, apoyar a los mismos de siempre van a sentir ese rechazo porque realmente no sabemos cómo utilizan los candidatos de la ciudadanía. Solo los cogen de tontos útiles y ellos, los candidatos, ya saben a quién poner, ya somos amigos, panas. Y para ocupar un cargo también, no es que porque ayudó en una campaña le dice venga, nomás, igual tiene que pagar cierta cantidad según el puesto donde va a ocupar. Entonces ahí también viene el resentimiento. Entonces es complejo, yo creo que en ese lado es más culpa de la ciudadanía que sabiendo cómo actúan se ofrecen a apoyar, ¿no? Hay que en ese dicho que si sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? Claro, sí, entonces no es culpa de ellos, o sea, digamos, no es culpa de los candidatos, es culpa de la ciudadanía, que sabiendo cómo han utilizado durante décadas, toda la vida, son tontos utilizados y pasa, y es muy raro que le den un puesto. Yo veo gente activista que en un cierto momento han estado con el correísmo, ahora con Noboa. Pero ¿Todos los que militan en un movimiento político buscan un puesto o qué buscan? Yo creo que la mayoría sí, la mayoría todos buscan un puesto y tampoco no es que me pongo, ¿no? Pero vamos primero que la situación del país cambie, pero muy aparte que mi situación... Éticamente es eso, o sea, yo tengo que militar en XY movimiento político y por militar tienen que darme un puesto, ¿es obligación o qué? O sea es parte de los genes de los ciudadanos, o sea, estamos acostumbrados que si milito en un puesto tienen que darme un puesto o qué, o tienen que darme un contrato. Claro, no debería ser necesariamente debería ser así, ¿no? Uno creo que
si apoyan una gestión es para mejorar y también colaborar uno, tal vez si tiene la oportunidad de ocupar un cargo y hacer algo mejor, ¿no? Porque... Con la mano en el corazón, ¿existe gente así? Yo creo que muy poco, hay más gente, hay muy poca gente realmente que lo que más buscan es buscar un interés personal y no importa el resto que se joda, ¿no? Eso es lo que se ve, mientras no sean tus hijos, mientras no sea tu familia. Mientras yo consiga plata, claro, me vale un pepino. No importa, claro, como se suele decir, el vivo vive del tonto y el tonto de su trabajo. Aquí lo que más se ve es la viveza criolla, entonces no realmente debería ser así. Yo creo que la gente debería ser más patriota, donde en cierto momento el país cambia y cambia toda la ciudadanía, las familias, sería mejor para uno. Ahora, con estos resultados, ¿cuál es el sabor de boca que te queda? Después de haber abanderado una bandera, después de haber militado y haber generado, podría decirse, un movimiento como una tercera opción. Al final del día vemos dos resultados, el bueno y el malo, y así tengas una tercera opción, vemos como que es la menos probable, porque si bien está claro, en la primera vuelta tuvo mucha incidencia el voto nulo, en la segunda vuelta ya no. Bueno, hay momentos que se suele decir que perdiendo uno gana, ¿no? Yo creo que para mí fue una buena experiencia haber conformado una coordinadora nacional del voto nulo, donde nunca se lo ha hecho. Creo que la mayoría de ecuatorianos entendieron un poquito y despertaron, llegaron a saber realmente a dónde llevaba el voto nulo, que no era solo una lluvia de ideas de que el voto nulo siempre le dan al que está ganando, el favorece el correísmo, los otros dicen que correr el favorece a Novoa. Hay una lluvia de ideas, pero creo que ni yo mismo no sabía tiempo atrás que en el artículo 147 del Código de la Democracia había 3 incisos y en el tercer inciso manifestaba que si el voto nulo era mayor a los válidos, simplemente había nuevas elecciones con nuevos candidatos. A eso íbamos. Yo creo que sí hubo gente que entendió un poquito, la prensa mismo topaba el voto nulo, candidatos presidenciales, periodistas hablaban ya del voto nulo, que cada vez iba captando un poco más simpatía entre la ciudadanía. Antes de eso no se veía, nunca se hizo una campaña. Yo creo que también falta la organización un poquito, que debería el voto nulo tener representantes, servidores, para vigilar también, pues reclamar en caso de que se suele ver cuando hay fraudes. Debería tener un representante para un debate, para que también la ciudadanía entienda a dónde va el voto nulo. La gente tiene la idea de que el voto nulo unos le favorece más al Correa o que al que está ganando. Pero como digo, esos son lluvia de ideas y haga lo que hagan en el CNE, eso ya es muy aparte. Sabemos que sí, el voto nulo lo compran los candidatos que están ganando normalmente para llevar el triunfo, ¿no? Entonces, sí, para mí, yo agradezco incluso a todos los compañeros que fueron parte de la Coordinadora Nacional del Voto Nulo, que de una u otra manera se colaboró haciendo ruedas de prensa, giros de medio, entrevistas, se hizo foros también a ti, mi estimado Ronald, te agradezco porque también fuiste parte colaborando en los foros del voto nulo. Yo creo que la gente sí recapacitó, se dio cuenta del voto nulo y optaron por la mejor opción, el voto nulo. Lastimosamente el fanatismo, el desconocimiento, la ignorancia, la inmadurez política, la gente siempre va a ir por unos de los dos candidatos más fuertes y, como se suele decir, siempre va a querer subirse a la camioneta ganadora, y eso vamos, y eso no ha funcionado, porque quién sabe que Daniel Noboa también puede ser que no termine su gestión como Guillermo Lasso, y ahí se van a dar cuenta realmente que siempre vamos a estar equivocados. A veces la mayoría no suele siempre tener la razón, están totalmente equivocados, por eso yo no comparto ideologías, por eso mejor apoyamos el voto nulo por una mejor alternativa. Bueno, para ir cerrando, ya terminando el programa, ¿cuál es, para reformar un poquito, el ecuatoriano realmente tiene opción o solamente tenemos lo que el movimiento nos pone? ¿Elige uno o elige el otro? Como lo decía hace años atrás, tienes la opción de elegir tu propio verdugo. Así es, Ronald. El voto nulo mismo era para cambiar el sistema, era un voto de rechazo social, de protesta, porque el problema aquí, digo, no es las personas, es el sistema corrompido que no permite que nueva gente participe. Por eso, como yo vengo diciendo, aquí puede venir un Nayib Bukele, un Javier Milei, el mismo Donald Trump, y no va a ganar las candidaturas. Entonces está claro y comprobado que mientras no haya transparencia en el CNE, siempre seremos tontos y utilizados, y pensamos que hay democracia
cuando no hay democracia todo es disfrazada, el papel es que hay democracia, cuando más siempre se viene viendo que hay una dictadura, sean de gobiernos de izquierda y de derecha. Eso es lo que se ve y, como digo, la falta de madurez, de conocimiento, de educación, eso es lo fundamental. Si la gente se educara desde el comienzo, nos dieran clases en las escuelas, colegios de lo que es política, lo que es hablar de ideologías para que la gente vaya entendiendo un poquito y no sea utilizada, ¿no? Porque aquí es presa fácil de ser utilizados, aquí el que tiene más dinero pauta periodistas, contrata a los troles y influencers para que trabajen para esos partidos políticos. Aquí la mayoría de la prensa sé que se maneja siempre con gobierno de turno, porque entiendo que incluso hay un dinero designado a los canales tradicionales para que inviten a gente que vaya a hablar siempre a favor del gobierno y en contra del correísmo. Eso es lo que se ve, y siempre el oficialismo va a tener el aparataje estatal, siempre va a tener más fuerza, más apoyo en lo económico y en lo político. Entonces siempre un gobierno va a tener más ventaja, incluso aún más cuando al gobierno de Daniel Noboa se lo ha nombrado como candidato a presidente. Entonces desde ahí tenía muchas ventajas, y como tiene bastante poder económico, entonces cuando nunca más en la historia del Ecuador se ha visto cómo repartía dinero con bonos a los policías militares. Incluso escuché que los cadetes de la Escuela Militar Eloy Alfaro de cuarto año también recibieron un bono de 500.000. Miren cómo tienen el dinero, y obviamente ese dinero sale de la ciudadanía o igual van a recuperar, porque realmente no es dinero propio de ellos. Eso es lo que se ve. Bueno, para finiquitar, estos son los sabores y los insabores que nos dejan las elecciones del 2025. Ahora ustedes tienen las posibilidades de elegir, cambiar las cosas que nos están pasando, o a su vez buscar una nueva alternativa. Bueno, y palabras de despedida, vamos a la preparada. Bueno, aprovecho la oportunidad para agradecerle a todas las personas que fueron parte de la Coordinadora Nacional del Voto, y otras también que igual apoyaron al voto nulo de una u otra manera haciendo un tipo de gestión. Les agradezco mucho, y sigamos en la lucha, sigamos abanderando, despertando conciencias. Eso es lo que falta bastante a la ciudadanía, que salgan de la ignorancia investigando ellos mismos y no crean todo lo que dice la prensa, redes sociales, porque más de eso es para manipular nuestras mentes. Y si queremos realmente saber la historia, dediquemos por lo menos una horita a la lectura para aprender y no ser siempre los tontos utilizados. Y por qué no ser la ciudadanía en cierto momento que llega al poder si también tenemos derechos. Muchas gracias, soy Ronald Fernández y esto fue Diálogo Abierto. Conversamos el día de hoy con Wesley Mechar, representante de la plataforma es la Coordinadora Nacional del Voto Nulo, quienes estuvieron haciendo esta lucha activa, una campaña a favor de una tercera opción. Vimos los resultados y estos son lo que nos queda. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta la próxima.